Hola amigos de Iglesia Familia Benecer Candelaria. Le estamos dando la bienvenida a este culto profético. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos en Cartagena, a nuestros hermanos que se encuentran en el Uruguay Atlántico, a nuestros hermanos que se encuentran en Buenaventura, las personas que están recibiendo el mensaje evangelístico en San Antonio, Sucre, y a todo venezeriano donde quiera que se encuentre. Estamos en este culto de jueves profético. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, palabra de edificación para nuestras vidas. Primero que todo vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que sea de edificación a nuestras vidas, para que sea el Señor hablándonos a través de su Santo Espíritu a cada uno de nosotros, dándonos la respuesta, dándonos la palabra necesaria para convencernos, para seguir realizando su obra, para seguir expandiendo el reino de Dios aquí en la tierra. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Tú eres todopoderoso. Nosotros somos tus hijos. Hemos creído en Jesucristo. Te pedimos, Señor, que por esa fe que manifestamos a través de Jesucristo, se manifieste tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros en este día, y tu Espíritu Santo sea fluyendo a través de tu mediador, Jesucristo, en cada uno de nosotros, abriendo nuestras mentes primeramente, abriendo nuestros corazones, permitiendo que esta palabra que viene de parte tuya, que está escrita en la Biblia, tu palabra profética, sea de edificación para nuestras vidas, para la vida de cada venezeriano, donde quiera que se encuentre, cualquiera que sea la situación que esté viviendo. Pedimos, Señor, en esta hora que el Espíritu Santo sea fortaleciéndolos en su corazón, en su mente, dándole fuerzas al que no tiene ninguna, y permitiendo, Señor, llegar al convencimiento de que estaremos contigo una vez termine nuestro peregrinaje. Amén y amén. Bueno, vamos a estar compartiendo primero que todo el texto. Yo les invito a que vayan a sus Biblias en el libro de Oseas, en el capítulo 11, Oseas capítulo 11, versículo 1. Aleluya. ¿Cuántos lo tienen ya? Oseas capítulo 11, versículo 1. Voy a leer para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Lo vamos a estar leyendo en 3 versiones. Amén. Para tener claridad acerca de el significado de cada una de esas palabras. Amén. Entonces dice en la Biblia, Nueva Biblia Latinoamericana, dice Oseas capítulo 11, versículo 1: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Aleluya. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Dice en la nueva versión latinoamericana. En la nueva versión viviente, otro texto, el mismo texto, el mismo capítulo, dice: el Señor dice, cuando Israel era niño, yo lo amé como a un hijo, y lo liberé de Egipto. Wow, esta versión es hermosa. Leámosla nuevamente. El Señor dice: cuando Israel era niño, yo lo amé como a un hijo, y lo liberé de Egipto. Aleluya. En la nueva traducción viviente, la última versión, dice: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Muy parecida a la de nueva versión latinoamericana. Aleluya. Nosotros hoy en día escuchamos en muchos medios, socialmente, a nivel social, escuchamos mucho hablar sobre las libertades. Escuchamos hablar mucho sobre la libertad. La gente quiere ser libre, la gente quiere tener sus propias decisiones, tomar sus propias decisiones, hacer sus propias decisiones, que les respeten
sus decisiones, que le respeten sus creencias, que le respeten la libertad, que tiene libertad de hacer una cosa, que tiene libertad de hacer otra cosa, que tiene libertad pero todo el mundo quiere libertad. En Estados Unidos hay una estatua que se llama la Estatua de la Libertad. Amén. Entonces yo quiero compartir contigo en el día de hoy un tema que es el llamado de Dios. Tema, el llamado de Dios. Nos vamos a estar moviendo bajo el título Libertad para liberar. Libertad para liberar. Tema, el llamado de Dios, y el título de esta prédica se llama Libertad para liberar. Amén. Dile que está a tu lado. ¿Alguien cautivo te puede liberar? Entonces miramos acá en el libro de Oseas que nos está hablando en una de las versiones que leímos, amén, que dice que de Egipto liberé a mi hijo. Y cuando habla acerca de liberar, está haciendo la comparación con la palabra llamar. Entonces cuando Dios nos llama, cuando recibimos ese llamado de Dios, la persona que antes estaba haciendo algo, tenía un propósito en su vida, desarrollaba ciertas actividades en su vida, cuando recibe ese llamado, es liberado de eso que estaba haciendo. Amén. O sea, en el momento que recibe ese llamado es liberado. O sea, el llamado es una liberación. Cuando el Señor te llama para que vengas hacia Él, donde vas a ser verdaderamente libre y dejas la cautividad atrás. Ya dejas de ser cautivo del pecado, dejas de ser cautivo de la muerte, dejas de ser cautivo de los vicios, dejas de ser cautivo de todas las cosas que te hacían daño. Y el llamado mismo en sí es una liberación. O sea, cuando Dios abre su boca y manifiesta el nombre de alguien, ese nombre tiene varios significados. A través de la historia tiene muchos significados. Un nombre significa muchas cosas. Se le da un nombre a algo por sus características, por las características físicas, por las características culturales, por las características espirituales, por las características que hacen que ese objeto sea eso. En este caso, la persona es esa persona. Entonces muchas veces cuando nace el bebé, la madre tiene una idea, el padre tiene una idea, los familiares tienen una idea y vienen y le ponen un nombre a un niño. Y le ponen Mateo, le ponen Lucas, le ponen Juan, le ponen Pablo, Brian, le ponen cualquier nombre, pero no se dan cuenta que eso viene de una orden espiritual que hay sobre la persona. Son muy pocas las personas que en realidad estudian los nombres, las genealogías, por qué se le puso el nombre a un lugar, por qué se le puso el nombre a una persona. Hay personas hoy en día como La Casa de Papel que tienen unos nombres o unos seudónimos, se hacen llamar Tokio, Japón, Manila, ¿sí? Toman nombres de ciudades y cuando un territorio toma un nombre, vemos bíblicamente porque hubo una manifestación espiritual de Dios que caracterizó ese momento, ese territorio bajo ciertos parámetros, bajo ciertas características. Igual cuando nosotros le damos el nombre a una persona sin darnos cuenta, los que no analizan los nombres para ponerle los nombres a sus hijos, a sus hijas, le están poniendo las características proféticamente hablando del nombre que le están colocando a la persona. Amén. Esto no quiere decir que cuando uno llega a los pies de Cristo estas cosas no cambien, pues cambian. Es más, dice la poderosa palabra del Señor en el libro de Apocalipsis que nos será dado un nombre nuevo, dice la poderosa palabra de Dios, y que Jesucristo a cada uno le pondrá una piedrecita con su nombre nuevo escrito en esa. O sea, esta es la promesa que tenemos de Dios, una promesa que está en el libro de Revelación, del Apocalipsis. Entonces, hoy en día las personas quieren libertad. Hoy en día la persona se puede hasta cambiar el nombre. Si la persona se quiere llamar Yupi, se pone Yupi. Si se quiere llamar Chito, se pone Chito. Si se quiere llamar Bonai, se pone Bonai, el nombre que quiera. O sea, las personas exigen libertad, pero en realidad vemos que muchas personas están cautivas
muchas veces de su propia rebeldía. Amén. Y no nos damos cuenta de que el llamado tiene que ver, número uno, cuando Dios llama a alguien al servicio, cuando te llama a ti, cuando me llama a mí, mi querido hermano, nos está llamando con un nombre nuevo, nos está dando unas características diferentes y nos está poniendo un propósito diferente, nos ha dado un propósito diferente. No podemos seguir siendo las mismas personas antes de recibir el llamado que cuando hemos recibido el llamado. Llamar a alguien es ponerle un nombre, y ese nombre se le pone por sus características únicas para que la persona sepa que es ella. O sea, yo puedo decir Juan y hay 5 Juanes, pero entonces cada Juan va a voltear y cada uno va a tener una reacción a quien lo está llamando. Yo solo de los 3 Juanes conozco a uno, entonces ese Juan que conozco se va a alegrar de verme o se va a molestar de verme y va a caminar hacia mí, ya sea para bien o para mal. Los otros 2 Juanes que no me conocen ni que yo conozco se quedarán extrañados y dirán, ¿y este quién es? ¿Cómo sabe mi nombre? Amén. Igual pasa con el llamado en el Señor. Cuando el Señor nos llama, y tenemos el caso bíblico de Pedro, cuando el Señor llama a Pedro y llama a sus hermanos que eran pescadores, Él le cambió el nombre a Pedro, le cambió el propósito a Pedro. Sin embargo, nosotros vemos que Pedro, a medida que pasa el tiempo con el Señor y ve milagros y ve prodigios del Señor y ve tantas manifestaciones espirituales a través de Jesucristo, Pedro, a pesar de que ya no te llamarás Simón, sino que te llamarás Pedro, le puso el nombre de Pedro porque primero se llamaba Simón cuando lo llamó y luego le puso el nombre de Pedro para que cambiara su propósito de vida, para que cambiara su propósito de liberación, de poder libertar a otro, que pasara de la cautividad a liberar a otro. Vemos cómo Pedro, después que el Señor Jesucristo les había manifestado de que era necesario de que Él muriera, que Él iba a resucitar nuevamente, ellos, a pesar de que vieron multitud de milagros, a pesar de que vieron multitud de señales, a pesar de que vieron multitud de liberaciones, a pesar de que vieron multitud de prodigios y que andaron con el hombre que caminó sobre el mar, estas personas, Pedro y los demás pescadores, cuando Jesucristo murió, se acabó todo. Aleluya, lo dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que Pedro y sus hermanos estaban otra vez pescando. Ya se murió Jesucristo, ya se murió Jesús, decía que era el Mesías, nosotros no lo hemos visto más, lo mataron, vámonos a pescar otra vez. Entonces volvió otra vez a ser Simón, pero la gente le seguía llamando Pedro. Yo no sé cuántos casos conocen ustedes así, que un hermano fue llamado, fue ungido y andaba por allá haciendo milagros y predicando y prodigio en el nombre del Señor. Todo lo hacía el hermano porque el hermano era el que veían, pero era en el nombre del Señor que él hacía todas estas cosas porque el Espíritu estaba con él, así como Pedro estuvo con Jesús. Y de pronto de la noche a la mañana se acabó todo y ya el hermano no está. Ya no es el hermano, ya ahora es otra vez Simón. A veces hasta mago, porque hasta adivina a veces. Aleluya. Entonces vemos que Simón otra vez está en su faena de pesca, porque estaba dolido, como hay muchas personas, estábamos dolidas, que tuvimos pérdida de un ser querido, en el caso de que perdieron a Jesucristo, que tuvimos pérdida de tanto tiempo andando con este tipo, 3 años y medio, y al final se murió, y estamos nosotros otra vez aquí, pescando. Aleluya. Sin embargo, tenemos la gloriosa noticia de que nuestro Señor Jesucristo llegó a la playa, lo llamó y le dijo: tiren la red de aquel lado, hijitos. Y cuando tiran la red, pues Juan dijo: Pedro, cuando vieron lo que sacaron, Pedro es el Señor. O sea, tuvo que el Señor volver a hacerle otro milagro. Y entonces ahí fue que se tiraron al agua y se puso la ropa y vino corriendo y Señor, nuevamente, porque otro milagro y una manifestación de Jesucristo. Muchos estamos esperando quizás esa manifestación de Jesucristo en nuestra vida. Muchos quizás estamos esperando esa pesca milagrosa. Muchos de nosotros quizás estamos esperando estas
manifestaciones del Espíritu Santo en cabeza de Jesucristo, las manifestaciones del Padre, que nos haga como aceptos cuando ya hemos sido aceptos. Entonces por eso yo hoy te vengo a traer 3 acciones que te harán un hombre libre. 3 acciones que te harán un hombre libre. Muchas veces hemos dicho que hemos sido libertados, muchas veces atestiguamos de que hemos sido hechos libres para predicar la palabra, pero como dice la misma palabra del Señor, a quien el Hijo libertare, ese será verdaderamente libre. No dice al que el Padre libertare, dice al que el Hijo libertare, ese será verdaderamente libre. O sea que, ¿quién es el que llama? Jesucristo. Aleluya. Jesucristo es el que llama. ¿Por qué, hermano José Sánchez? Primer punto, escuchar el llamado de Dios. Mucha gente está esperando que Dios lo llame. Mucha gente está esperando que Dios le confirme el llamado. Mucha gente está esperando que Dios, o sea, que el Padre de todas las luces venga a decirle: y tú eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y le pongo unas vestiduras blancas y sea como una luz allá encima de la montaña. Hay gente que está esperando eso. Pero te tengo una mala noticia. El que llama es Jesucristo. Porque el que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y cuando estamos hablando de la libertad, Oseas me está diciendo a mí: de Egipto liberé a mi hijo. O sea, de Egipto llamé a mi hijo. O sea, el Señor me llamó a mí para un propósito diferente. El Señor te ha llamado a ti, mi hermano, mi hermana que me escuchas, para un propósito diferente. Amén. No quiere decir que te sacó y ya tú más nunca vas a volver a donde estaba. En Ebenecer, Iglesia de Sana Doctrina, familia de Sana Doctrina, sabemos que el Señor nos va a apartar un tiempo para darnos ese aval, esa manifestación de poder, de unción, ese conocimiento de la palabra, para que mañana, cuando volvamos nuevamente a ser enfrentados con nuestro pasado, nosotros tengamos la capacidad de llamar las cosas que no son como si fueran. Aleluya. O sea, voy a tener la capacidad, la potestad de llamar las cosas que no son como si fueran. Y tengo que tener la convicción de que lo que yo estoy llamando ahora no es ni está mostrando fruto de lo como yo lo estoy llamando. Pero como yo lo estoy llamando y en mí está el Padre, en mí está el Hijo, en mí está el Espíritu Santo, ese Dios todopoderoso en sus diferentes manifestaciones, yo declaro la palabra y llamo las cosas que no son como si fueran. Quizás Dios te está llamando a ti, hermano fulanito de tal, hermana fulanito de tal, y tú todavía estás dando botes, peleando con tu carne y con tus conceptos mentales y con tus ideas, y estás chocando una y otra vez con tus ideas, con tus preceptos mentales, con tu educación natural, secular, y no te permite que fluyas en esa manifestación de ese Dios que necesita usar tu boca, que necesita usar tus manos, que necesita usar tu cuerpo, para que por medio tuyo su poder sea manifiesto y llames a otros. Y sean liberadas otras personas del pecado, sean liberadas otras personas de la muerte. Muchas veces estamos en nuestra casa como cristianos y hablamos mal de nuestros hijos, de nuestras hijas, hablamos mal de la esposa, hablamos mal del esposo, hablamos mal de los familiares, hablamos mal del vecino. Lo primero que tenemos que hacer nosotros hoy es escuchar el llamado. ¿Cómo me está llamando el Señor? ¿A qué libertad me ha llevado a mí el Señor? ¿Será que el Señor me ha llevado a mí a una libertad en la cual yo tengo que coger y llamar las cosas por algún nombre que el Señor no les ha puesto? Acordémonos que cuando el Señor llamó a Adán, trajo a Adán los animales y como el Señor le decía así, Adán tenía que llamar los animales. Hoy en día nosotros, este postrer Adán, espíritu vivificante, el Señor nos está trayendo personas, nos está trayendo seres, nos está trayendo diferentes personas que por lo menos nosotros vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, que cuando Pedro estaba en el terrado orando, tuvo una visión en la cual el Señor bajaba un lienzo
¿sí? Como un cuadro, como una alfombra, un lienzo en el cual habían animales. Entonces él le decía, Pedro, mata y come. Entonces Pedro, peleando con el Señor, así como nosotros peleamos a veces, que no creemos que el Señor ha llamado a X personas, que no creemos que el Señor vaya a hacer la liberación de X personas, que no creemos que fulanito tenga un ministerio o tiene un servicio para el Señor. A veces rehusamos a ese llamado que nosotros tenemos que hacer. Porque para eso estamos aquí en este mundo, para eso estamos aquí en este tiempo, ese es nuestro propósito ahora. Nosotros ya escuchamos el llamado, estamos caminando en el camino. Nosotros ya escuchamos el llamado, estamos caminando. Hermano José Sánchez, hermano Ángel, hermana Ana, hermano Pedro, hermana Mary, hermano, diga su nombre. Ya nosotros estamos caminando en ese llamado. Hemos sido libertados del lugar de donde estábamos en tiniebla, en pecado y muerte, a empezar a llevar una vida que le agrada al Señor, luchando para llevar una vida que le agrada al Señor, luchando contra nuestras debilidades, luchando contra nuestras fortalezas mentales, luchando contra las personas que nos hacen oposición, contra las huestes espirituales de maldad, contra toda esta serie de cosas que quieren tener al hombre cautivo. Sin embargo, mi querido hermano, mi querida hermana, que me estás escuchando, nosotros como ministros del Señor tenemos que llamar las cosas que no son como si fueran, pero con convicción, como decía la pastora Yesenia. Tenemos que tener fe, convicción, certeza de que el Señor lo va a hacer, porque no podemos decir una cosa y después mañana decir otra. Entonces no lo dijo el Señor, no lo dijo el Espíritu Santo, no nos lo ha manifestado Jesús, el Padre a través de Jesús, a través del Espíritu Santo. O sea, fue una cosa en nuestras mentes, un invento. Estamos cautivos de la mentira entonces todavía. Que si nosotros no creemos que Dios puede hacer algo, que puede solucionar algo, que puede obrar a través de Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios, no puede obrar los milagros, los prodigios, entonces ¿de qué estamos hablando? Escuchamos el llamado. Primera acción, escuchar el llamado. El Señor está llamando al que está escuchando este video. Segunda acción, seguir el camino. Hay muchas personas que parece que estamos siguiendo el camino. Hay otras que lo están siguiendo y hay otras que no lo están siguiendo. ¿Y cuál es el camino? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cuál es el camino? Seguir a Jesús. ¿Qué quiere decir seguir a Jesús? Una persona me decía, ¿qué es seguir a Jesús? Y mucha gente dice, ¿qué es seguir a Jesús? Entonces me recordaba el Espíritu Santo y decía, Jesús dijo, las obras que yo hago, no las hago por mi cuenta, sino que lo que el Padre me ha mandado a hacer, eso es lo que yo hago. Jesús, cada cosa que hacía ya estaba escrito en los libros de los profetas de Israel. Estaba escrito que el Mesías iba a hacer esas obras. Entonces dice la poderosa palabra del Señor, de antemano el Señor preparó obras para que nosotros andemos en ellas. Entonces, ¿cuáles son las obras que nos mandó a hacer Jesucristo? A llevar el Evangelio, o sea, decirle buenas nuevas de salvación. Dios perdonó a la humanidad en Jesucristo. Toda la humanidad ha sido perdonada en Jesucristo. O sea, Jesucristo pagó para que toda la humanidad fuera perdonada y fuera llevada nuevamente al estado inicial de la creación de vida eterna, en gozo. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar la decisión de escuchar el llamado, de conocer quién es el que nos está llamando, porque si yo no conozco quién me está llamando, yo voy a decirte quién es. Sí, cuando Jesús estaba allá en la orilla de la playa, que estaba llamando a Pedro, ellos vieron una persona que les dijo, echen las redes ahí. Pero en la forma como él les dijo que echaran las redes, fue la misma forma que utilizó la apariencia física que ellos habían visto de Jesucristo cuando estaba vivo. Entonces ellos, de la forma como la persona le habló y como le dio las instrucciones, ahí fue cuando Juan dijo, Pedro, ese es el Señor. Y luego de que él le da la instrucción de dónde deben tirar la red y vuelve y sucede el milagro, entonces que la persona llega a ese convencimiento. ¿Cómo así? Jesús, cuando ellos hicieron la pesca milagrosa, él le dijo cómo y dónde tenían que tirar las redes y en qué lado y qué técnica tenían que utilizar. Luego, cuando ya ha resucitado el Señor, no quedó igual como estaba,
porque ellos no le conocían. Ellos no vieron a Jesús como lo conocieron antes de que fuera crucificado, muerto y sepultado. No, ellos no lo vieron así. Ellos vieron una persona diferente. Y esto rompe ese paradigma de que es que Jesús tiene que venirme a llamar. Porque es que Jesús decía, el Padre y yo uno somos. El Padre está en mí, yo estoy en el Padre. El Padre y yo uno somos. Uno solo somos. Y el Espíritu, cuando dicen el Espíritu, dice, el Espíritu vendrá, el Padre y yo vendremos. Todos vendremos y moraremos en la persona. En varias ocasiones hace esta acotación y dice, indicando de que Él está en nosotros, que hemos recibido el Espíritu Santo, que está en nosotros. El Padre está en nosotros, está alrededor de nosotros, está sobre nosotros, está en todos lados el Padre. El Hijo está en nosotros a través del Santo Espíritu de Dios. Ese es el poder de Dios. Sin embargo, nosotros todavía estamos peleando con el hermano, estamos peleando con la hermana, estamos peleando con el pastor, estamos peleando con los ministros, estamos peleando con los ancianos, estamos peleando con todo el mundo, con el esposo, con la esposa, y no nos estamos dando cuenta de que Dios está en todas partes. Ah, pero es que no está en mi esposa. ¿Cómo que no? Si Dios está en todas partes. No, es que Él no está en mi hijo, en mi hija, Él no está en mi jefe, Él no está... Dios está en todas partes. El Padre lo llena todo, su gloria lo llena todo. Entonces nosotros seguimos peleando contra el Padre. No entendemos el propósito del llamado. No entendemos el propósito de que Jesús vino a establecer un reino. Jesús vino a hacer crecer su reino, el reino que le había dado el Padre como hijo, en una forma corporal para poder estar con nosotros, que nosotros lo pudiéramos ver, que nosotros pudiéramos estar con Él. Él preparó ese lugar para nosotros. A ese lugar es a donde nos quiere llevar el Señor. Hay mucha gente que está pensando es que vamos a hacer unos espíritus flotando por ahí, unos espíritus chocarreros, y hay otros que piensan de que no vamos a hacer ningunos espíritus ni que vamos a hacer nada, sino que el que se muere se murió ya. Hay gente que no cree en nada. Entonces hay una gran confusión y la gente lo único que quiere es libertad. La gente lo único que quiere es libertinaje. La gente lo único que quiere es que le dejen hacer lo que le da la gana, pero viven en rebeldía. No escuchan el llamado, no quieren seguir el camino, y estas dos acciones tenemos que hacerlas: escuchar el llamado y seguir el camino. Ahora, cuando ya escuchamos el llamado y estamos siguiendo el camino, ¿qué tenemos que hacer? Acabar lo iniciado. Entonces dice la poderosa palabra del Señor en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué nos está diciendo acá el Señor? A través de su Santo Espíritu, en boca del apóstol Pablo, que nosotros tenemos una batalla, que nosotros vamos a tener siempre esa batalla, que tenemos que pelearla nosotros, que el Señor va a estar con nosotros y nos va a ayudar a pelear esa batalla. ¿Y esa batalla con quién la vamos a tener? Con nosotros mismos primeramente, con nuestro ánimo, con nuestra forma de pensar, con nuestras acciones. Ahí es el primer combate. Con nuestro orgullo, con nuestra forma de mirar y de querer que los demás hagan las cosas. ¿Cuál es la segunda batalla que vamos a tener? Con nuestros familiares, con las personas más allegadas a nosotros. ¿Y cómo hay que hacer la batalla? La batalla, dice la poderosa palabra del Señor, la batalla se hace con inteligencia. No es obligando a la persona, porque hoy en día las leyes protegen la libertad. ¿Y que buscan las leyes proteger la libertad? De que usted y de que yo podamos ser cristianos. Y de que quiera ser mundano, que sea mundano. Si yo estoy casado, si usted está casada, su esposa quiere ser mundana, su esposo quiere ser mundano, esa es su libertad, déjelo. Su hijo quiere ser mundano, déjelo. No se meta ahí, déjelo. Esa es su libertad, porque usted va a violar la ley. Porque es que la ley está diseñada para que cada uno sea libre. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Dar un buen ejemplo. Para que el día de mañana que estas personas que escucharon el llamado y que no siguieron el camino y que están golpeados, digan: ah, mi papá caminó por este lado, le fue mal y se convirtió al Señor, escuchó el llamado, siguió el camino y está en victoria. Ah, entonces ahora yo tengo que pelear la buena batalla hasta que me muera. Porque es que yo soy el ejemplo de mi familia, el ejemplo de mi sociedad, de mi círculo social. Si yo inicio algo y no lo termino,
Pues ese es el ejemplo que les voy a dar a ellos. Ellos el día de mañana van a decir, ¿yo para qué voy a ser cristiano? ¿Por qué Jesucristo tenía que llegar a la playa y decirle, eche la red ahí en tal lado? Porque él tenía que mostrar la victoria. Y la victoria no es el milagro de los pescaditos que sacaron. La victoria es que él dijo, doy mi vida por ustedes, pero la vuelvo a tomar. Y aquí estoy. ¿Cuántos se gozan de esa verdad del Señor? Tenemos que acabar lo que hemos iniciado. Si iniciaste como cristiano y hoy en día estás en el mundo, si iniciaste como cristiano y hoy en día estás en la tiniebla, hoy en día eres un agente destructor de tu familia, hoy en día eres un mal ejemplo, porque es que hay hijos que se alcanzaron a levantar contigo, conmigo y nos vieron como cristianos estos últimos 10 o 12 años y de pronto hoy te ven que llegas borracho, que llegas borracha, que llegas con otro marido, que llegas con otra mujer, que andas metiendo otra vez vicio, que estás más endeudado que cuando entraste a la obra del Señor. Tú tienes que mantener tu fe. Por eso dice el apóstol Pablo, he guardado la fe. Y dice la poderosa palabra del Señor, Abraham viéndolo de lejos. ¿Y qué fue lo que vio de lejos? Él nada más alcanzó a ver a Isaac y alcanzaría a ver a Jacob y a Esaú. Él no alcanzó a ver físicamente en su momento cuando estaba viejo la gente como arena de mar, el poco judío. Él no vio eso. Ni mucho menos los justificados, las piedras que hemos sido levantadas. Como dijo Jesucristo, si Dios quiere levantará piedras, levantará de estas piedras hijos de Abraham. Y nosotros que éramos unas piedras de tropiezo para otras personas antes, con el picó, con el alcohol, con la droga, con la sinvergüenzura de las mujeres, la inmoralidad sexual. Nosotros que antes éramos esa piedra que le servía para que otros tropezaran, hoy como cristianos no podemos volver a ser una piedra en el camino, porque el que no camina se vuelve una piedra, se vuelve un obstáculo en el camino. El camino no es para quedarse quieto, el camino es para caminarlo. El que se queda en el camino quieto se vuelve un obstáculo. Fue profético, y obstáculo que sea puesto será quitado en el nombre de Jesús. Si yo voy a hacer el obstáculo, seré quitado. Si el pastor va a hacer el obstáculo, será quitado. Si el hermano va a hacer o la hermana va a hacer el obstáculo, será quitada en el nombre de Jesús, porque es que el camino tiene que estar despejado para aquellos que quieren caminar. No pueden tropezar los pequeños con obstáculos en el camino. Y gloria a Dios si hemos recibido al Señor y el Señor nos justifica cuando estemos allá arriba, porque nos tuvieron que quitar antes de tiempo porque es que estamos siendo un obstáculo. Es porque escuchamos el llamado, porque en determinado momento seguimos el camino y ahora nos volvimos una piedra de tropiezo y de caer de los otros hermanos. No estamos acabando lo que iniciamos. Empezaste como evangelista y ahora eres cantante de las chicas del can. Mis amados hermanos, nosotros ante la adversidad no podemos menguar ni perder de vista el camino que estamos andando. Debemos perseverar como hizo el apóstol Pablo hasta el fin, como hizo Abraham hasta el fin. Viéndolo de lejos, vio la promesa. Le dijo Jesús a los judíos, Abraham deseó ver uno de mis días, y de cierto lo vio. Y los judíos indignados se rasgaban las vestiduras y decían, ¿cómo vas a decir tú que Abraham quiso ver uno de tus días? Si Abraham, nuestro patriarca, vivió hace miles de años, cientos de años, ¿cómo es que va a ver uno de tus días si tú apenas tienes 33 años? Pues ellos nada más veían lo que tenían enfrente de sus ojos, no lo que había espiritualmente enfrente de sus ojos. Y les dijo Jesús, antes de que Abraham fuese, yo soy. No dijo yo era, yo seré, dijo yo soy. Eterno, el eterno, aleluya. Escuchó el llamado. José escuchó el llamado, tenemos que subir a Jerusalén. Ay, pero es que me dio miedo. Bueno, quédate en Nazaret. Jesús de Nazaret. Escuchó el llamado. No, subamos a Judea. Pero es que ya me van a matar. Sí, todos vamos a morir, porque esa es la consecuencia del pecado original, del primer pecado. Luego, si estamos muriendo porque hubo un pecado original y estamos muriendo por ese pecado, también dice la palabra que el que crea en Jesucristo tendrá vida y vida eterna.
Tendrá vida y vida en abundancia. Entonces, si tienes una duda de que Jesucristo es real, ¿por qué se muere la gente? ¿O es una justificación de por qué se tiene que morir la gente? Es que se inventaron un cuento de un Dios y de todas las proezas y promesas que ha hecho el Señor. Entonces, nosotros hoy en día necesitamos recibir la fuerza necesaria para responder al llamado y terminar ese llamado en victoria. Si mi hermano, esta palabra ha sido de bendición a tu vida, yo te invito a que te pongas sobre tus pies. Voy a estar orando por ti. Vamos a estar orando por todos los hermanos, los líderes allí en cada una de las redes proféticas. Van a estar orando por los hermanos, para que el Señor nos dé la dispensación necesaria para cada día, la fuerza necesaria para cada día, para no terminar en vergüenza, para terminar la buena batalla que hemos iniciado, para acabar el camino que hemos comenzado a caminar, para guardar la fe hasta el final. Padre, te damos gracias en esta hora. Te pido, Señor, que si he sido de tropiezo para alguno de mis hermanos, y lo he sido, te pido que me perdones, que me des la fuerza necesaria para terminar en victoria este llamado que me has hecho, esta liberación que me has dado para no morir en mi pecado, para llamar a otros también, para que experimenten la libertad de tu Santo Espíritu, para que experimenten la libertad de vivir bajo tu protección, bajo tus alas, como dice la poderosa palabra, para sentir nuestro verdadero Padre, nuestro Padre amado, que dio la vida por nosotros, que nos hizo, que nos ayuda a cambiar cada día y que nos da la fuerza para terminar en victoria este camino que hemos empezado a andar. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Oramos por nuestros pastores principales, oramos por nuestros pastores de apoyo, oramos por todos los ancianos, Señor, en esta hora, pidiendo que seas tú dándonos fortaleza a los que no tenemos ninguna, dándonos fuerza a los que no tenemos ninguna, dándonos fuerza en nuestros pies, en nuestras manos, para poder realizar nuestras obras, que son tus obras, porque ya tú las destinaste, las predestinaste de antemano para que nosotros camináramos y las hiciéramos, para que muchos sean salvos, como dice tu palabra, para recibir ese hermoso galardón, para recibir de tus manos, mi Señor Jesús, esa piedra con ese nombre nuevo, en ese reino que estás construyendo, de reyes y sacerdotes. Te damos gracias, mi Señor Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.